antes de que el sol pinte en el horizonte con sus primeros rayos, en este instante mágico de transición entre la noche y el día, cuando la quietud abraza la tierra y el ruido del mundo aún duerme, encontramos un espacio de profunda emoción y conexión con lo divino, aquí en la senda de la sabiduría. En esta hora temprana, cuando el mundo aún se encuentra envuelto en sombras y el ruido del día apenas comienza a despertar, encontramos un espacio propicio para la reflexión, la oración y la comunión con lo trascendental. La Biblia, como una fuente de inspiración y sabiduría milenaria, nos brinda pasajes que resuenan profundamente en este contexto. Uno de esos pasajes es el Salmo 63, versículo 1 al 2, escrito por el rey David, que expresa un anhelo profundo por la presencia de Dios en las primeras horas del día. Estas palabras, como las de muchos otros salmos, nos invitan a experimentar la sed espiritual que puede llenar nuestra alma al buscar a Dios en la madrugada. Ahora, te invito a unirte a Senda de Sabiduría en esta búsqueda espiritual y reflexionar sobre la importancia de este momento especial en tus propias oraciones matutinas. Si encuentras valor y significado en este mensaje, te animo a suscribirte, dar like y compartir tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo en nuestra búsqueda espiritual y enriquecernos mutuamente en este viaje de fe y reflexión. Únete a nosotros y hagamos de cada amanecer una oportunidad para acercarnos a lo divino y fortalecer nuestra espiritualidad en la senda de la sabiduría. A través de la meditación en el Salmo 63 y su relación con la madrugada, descubriremos la importancia de este momento en nuestra búsqueda espiritual y cómo podemos encontrar en él un refugio, una fuente de fortaleza y un faro de esperanza para guiar nuestros pasos en el día que comienza. En el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo 63, versículos 1 y 2, el rey David comparte un pasaje que resuena profundamente en nuestra búsqueda espiritual. Dios, tú eres mi Dios, ansío verte en el santuario, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, como mi tierra seca, resecada y sin agua. Estas palabras de David capturan un sentimiento universal que a menudo experimentamos en las primeras horas del día. La madrugada es un momento especial cuando la tranquilidad del amanecer y la quietud de la noche nos brindan la oportunidad de acercarnos a la presencia divina. En este instante nos sentimos como la tierra seca y árida que anhela la lluvia refrescante, pero en lugar de agua, nuestro espíritu anhela el encuentro con Dios. Cuando nos encontramos en medio de esta sed espiritual, las mañanas se convierten en un momento propicio para conectar con lo divino. Es un momento para reflexionar sobre nuestra vida y nuestro propósito, para agradecer las bendiciones que hemos recibido y para buscar la guía y fortaleza necesarias para enfrentar un nuevo día. Así como David anhela la presencia de Dios en la madrugada, nosotros también podemos hacerlo. Las primeras horas del día ofrecen un espacio para la intimidad con lo divino, donde nuestras oraciones sinceras y humildes pueden encontrar su eco. Es un momento en el que podemos pedir a Dios que nos ilumine con su sabiduría, nos inunde con su paz y nos rodee con su amor. En medio de nuestras luchas y desafíos diarios, podemos encontrar refugio en la comunión con lo trascendental, fortaleciendo nuestra fe y confianza para enfrentar cada paso que damos en este día que comienza. Así, en las palabras de David, hallamos la invitación a buscar a Dios con el mismo anhelo y devoción que él expresó en el Salmo 63.
En la madrugada podemos saciar nuestra sed espiritual encontrando la renovación y el propósito que necesitamos para vivir de acuerdo con los valores y la gracia divina. La Biblia nos guía y nos inspira en esta búsqueda constante de conexión con lo sagrado, recordándonos que Dios siempre está cerca, dispuesto a llenar nuestros corazones y mentes con su amor y sabiduría. En resumen, la madrugada se revela como un espacio sagrado en el que la sed espiritual y el anhelo de conexión con lo divino encuentran su expresión. Los versículos del Salmo 63, 1 y 2, escritos por el rey David, resuenan como un eco en el corazón de quienes buscan a Dios en las primeras horas del día. Esta búsqueda es un recordatorio de la necesidad de la presencia de lo trascendental en nuestras vidas y cómo las mañanas pueden ser un momento propicio para hallarla. Así, igual que David anhelaba la presencia de Dios en la madrugada, nosotros también podemos acercarnos con oraciones sinceras y humildes, buscando la sabiduría divina, la paz que trae consigo y el amor que guía cada paso en el día que comienza. La Biblia, con sus invaluables enseñanzas y pasajes, como el Salmo 63, nos brinda inspiración y guía para este viaje espiritual. En cada amanecer, en cada oración de madrugada, encontramos una invitación a renovar nuestra fe y confianza, agradecer las bendiciones recibidas y buscar la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos del nuevo día. Que este recordatorio de la búsqueda espiritual en la madrugada y su conexión con la palabra de Dios inspire nuestra jornada y nos guíe en el camino de la vida. En las mañanas silenciosas encontramos la promesa de una nueva oportunidad para crecer en espiritualidad y acercarnos a lo divino. Únete a nosotros y hagamos de cada día un testimonio de fe y reflexión en busca de la sabiduría y la gracia divina que tanto anhelamos.